legitimidad y legalidad yo hablaría también, ¿no? Me parece que me gustaría ir un poco al principio. El año pasado, cuando se presentó el proyecto de reforma, hemos planteado nosotros que la Constitución tenía, el proyecto de ley, mejor dicho, y la ley, la 6302, tenían un aparente estado de legalidad, pero ese estado de legalidad no era pleno. Porque recuerde usted, Andrés, que el año pasado, cuando se trató el proyecto de ley, que creo que fue el 27 de septiembre, se pidió que el voto de los legisladores provinciales sea nominal, para establecer claramente la mayoría que establece la Constitución de la provincia de Jujuy actualmente, que son los 2/3 de los diputados que tiene la provincia. Y en una mayoría oficialista, digamos, se rechazó el voto nominal. Por lo tanto, en la versión taquigráfica, nosotros no sabemos quién ha votado la sanción de la ley 6302, que es la que le da el fundamento a esta aparente reforma de la Constitución. Allá por el mes de agosto del año pasado, a mí me invitaron a una reunión, cuando esto todavía estaba muy verde, y todavía no se sabía si el gobernador se iba a animar a presentar el proyecto de reforma, donde en esa reunión éramos varios colegas de distintos pelajes, por decirlo así de alguna manera, venimos de distintos pensamientos ideológicos y demás. Había miembros de la justicia, había miembros de los ministerios, y yo les dije a ellos, hay que tener cuidado porque aparentemente lo que quieren hacer puede llevar a que todo el proceso termine como la Constitución del 49 de la Nación Argentina. Un poco para contárselo a la querida audiencia. En el 49, en el año 1949, el gobierno del entonces general Perón propuso la modificación de la Constitución de la Nación Argentina, y ese proceso tuvo graves deficiencias de origen, que entiendo yo que también se ven en este proceso que está viviendo la provincia de Jujuy. Esa reforma del 49, se sancionó la ley, que tuvo muchos defectos, igual que los tiene la ley 6302 de la provincia de Jujuy, y se llamó al debate de la convención, que es interesante recordar que ese debate duró 45 días. Y acá en Jujuy vamos por 30. Lo hemos señalado atentamente durante todo este tiempo. Este debate requiere de meses. La reforma de la Constitución de 1986 en la provincia de Jujuy, que empezó el día de la Ascensión de la Virgen, el 8 de diciembre de 1986, duró 9 meses, Andrés. Claro, acá estamos hablando que... No quiero ni pensar lo que duró la del 53, ¿no? Que hemos andado de salto en salto hasta poder llegar a la Constitución. Y que incluso algunas corrientes constitucionales hablan que ese proceso que empezó en 1853 duró casi 10 años hasta la incorporación de Buenos Aires. Nosotros acá en 30 días, y el proyecto final o prefinal lo hemos conocido antes de ayer. Los jujeños de a pie, digo, casi la totalidad de la población recién ha tenido acceso al día de ayer. La reforma del 49, Andrés, o el proceso de reforma del 49, se constituyó la convención y los diputados de la Unión Cívica Radical abandonaron la convención en la segunda sesión. Quedaron debatiendo solamente los diputados oficialistas. La reforma del 49, yo lo dije en la reunión esa que hemos tenido con colegas, donde empezamos a pensar en acciones de inconstitucionalidad y demás, que van a venir seguramente. Yo le dije, esta constitución puede ser la reforma del 49. La reforma del 49 de la Constitución de la Nación duró 7 años, y hay que recordar 2 cosas que tuvo ese proceso. Lo primero es que nos llevó a una guerra social y civil, porque el país entró en un proceso donde todos los argentinos se enfrentaron contra todos y hemos tenido un montón de episodios que han dolido mucho a la sociedad. Y lo segundo es que la reforma del 49 se terminó cayendo con una proclama, Andrés, con una proclama, ni siquiera con otra reforma, ni siquiera con una ley, con una proclama se cayó en el año 1956.
Sí. Y lo mismo pasó con la pretendida reforma de 1972, que tampoco no duró, muchos dicen que ni siquiera duró un año, hay otros que dicen que llegó hasta el 81. Yo creo que es todo este proceso, porque no es solamente la reforma que se está tratando estos días, yo creo que todo este proceso tiene un grave problema de apariencia de legalidad a partir del proyecto del el proyecto 51 del Poder Ejecutivo, que es el que inicia todo el trámite, la aparente legalidad que tiene la Ley 6302 y la absoluta falta de legitimidad que está teniendo este proceso de reforma constitucional por dos cuestiones: por los convencionales que están abandonando la discusión en el recinto y por el gran rechazo social que está teniendo la calle, que está mostrando que toda la provincia se está levantando contra todo este proceso. Doctor, ¿puede seguir la convención con solo 46 constituyentes? Es lo que sucedió con el proyecto del 49. O sea, los convencionales que entendían que no había debate, que eran, interesante aclararlo, digamos, que en ese momento eran los convencionales que representaban a la Unión Cívica Radical, los que se retiraron del recinto porque se quejaban que no había debate y se quejaban que el proceso no tenía representación social y que tampoco era legítimo. Y sin embargo el oficialismo en su momento avanzó y sancionó la Constitución, la juraron y la empezaron a aplicar, y se provocó una crisis social espantosa, y la reforma, que no tenía legalidad y tampoco tenía legitimidad, se terminó cayendo. Es prácticamente lo mismo que pasó con la del 72. Entonces me parece que acá se está repitiendo la historia porque no se están haciendo bien los procesos, que se está mostrando la carencia de legalidad y de legitimidad, que si es como que estamos viendo o visibilizando que posiblemente lo traten y lo aprueben, yo no sé qué consecuencias tiene esto, porque en el contenido, digamos, del texto que han mostrado, se están viendo inconstitucionalidades groserísimas.